Declaran alerta nacional por sarampión. Habrá clases a distancia en La Paz. En la ciudad del Alto, el número de enfermos confirmados es de 6. Se estima que cada enfermo contagia por lo menos a 15 personas. El mal avanza con rapidez. Las autoridades apelan a la vacunación como remedio inmediato. Continúan las aprehensiones por el caso Consorcio y Siles sigue hospitalizado. La Fiscalía detiene a funcionario de bajo rango de Coroico. Hay por lo menos otros 2 mandamientos de captura por ejecutar. Entre tanto, cautelan al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Unidad Cívica Solidaridad negocia con Evo Morales posible candidatura y la de sus seguidores. Pese a que la semana pasada negaron algún tipo de acuerdo, hoy sí reconocen acercamientos. Se afirma que Morales insistirá en ser candidato presidencial pese a que podría ser inhabilitado oficialmente. Garantizan elecciones en paz ante amenazas sevistas. Autoridades de gobierno afirman que los bolivianos tendrán todas las garantías necesarias el 17 de agosto para poder sufragar. Carlos Romero niega ser candidato de Andrónico Rodríguez. En extensas declaraciones a medios de comunicación confirmó su alejamiento de los evistas y negó que haya pactado con el presidente del Senado. Afirma que su respuesta será su ausencia. ¿Será? Reportan afectación al contrabando por 4.7 millones de bolivianos. Desde el gobierno se reportan que los operativos de control detectaron volúmenes importantes de alimentos que salían del país, sobre todo con destino a Perú. Aprobarán más créditos en el legislativo. La acción tiene como propósito abrir una ventana de auxilio al gobierno que paga más por la deuda que no usa y que causa pérdida al Estado. En noticias internacionales, Israel se declara ganador de la guerra relámpago contra Irán. Matanza de gazatíes sin piedad en la franja cuando van a conseguir algo de comida. Todas las noticias están en 24 horas. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas en este martes. Ya estamos en 24 de junio y por supuesto tenemos mucha información en todos los ámbitos para todos ustedes. Bienvenidos. Jaime, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Mariel? Con una importante información, habrá clases a distancia en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Potosí, distritos donde se han detectado casos de sarampión ya muy importantes en todo lo que representa el departamento de La Paz, así que vamos a hablar también de aquí. Así es, y comenzamos precisamente con la información más importante también en cuanto a salud. Preste atención ya que el gobierno ha declarado emergencia sanitaria, esto a nivel nacional. El mismo presidente Luis Arce hoy ha declarado esta emergencia por el sarampión. Estos son los detalles. Pero como decía justamente OPES y como dice UNICEF, este es un virus que de hecho es el más contagioso que en este momento existe sobre la faz de la Tierra. Y considerando la alta tasa de transmisión, el tiempo de sobrevivencia que tiene el virus, inclusive en el aire, es necesario tomar acciones drásticas. La resolución 001 de este Consejo ha dado ciertos lineamientos. Primero, resuelven solicitar al Ministerio de Salud y Deportes la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por sarampión, en fundamento a los argumentos expresados en la parte técnica. Segundo, solicitan al Ministerio de Salud y Deportes diseñar y elaborar un plan estratégico para la atención de emergencia sanitaria de respuesta específica ante la epidemia de sarampión, en el cual se indican acciones integrales de prevención, control. La inmunización es muy importante en función a combatir este mal que, fíjese usted, el virus permanece hasta 2 horas en el aire en función a un estornudo, a una persona que está contagiada. Entonces, se está solicitando que los servicios de salud de todo el país cumplan con estas tareas de inmunización y a la población no descuidarse porque, según se ha dicho, existe el número suficiente de vacunas. Hemos estado con el equipo de epidemiología en todos los municipios, en contacto y en conversaciones con todos los alcaldes de los municipios donde hemos tenido casos positivos. Yo quiero destacar
¿no es cierto?, la predisposición de todos los alcaldes de las provincias para coadyuvar y trabajar en equipo juntamente con el Servicio Departamental de Salud. Estamos abocados a vacunar a los niños entre 5 y 1 año. También a partir de hoy día se puede vacunar la persona que desee, ¿no es cierto? Tenemos la cantidad de vacunas suficiente y también nos están llegando más vacunas desde el Ministerio de la Ciudad de La Paz. Estamos desarrollando acciones focalizadas con despliegue territorial, 30 brigadas de respuesta rápida están operando en el municipio de Cabeza, 53 brigadas de Santa Cruz de la Sierra y 2 brigadas han sido movilizadas hoy día al municipio del Puente. Y este fin de semana también vacunarán contra el sarampión, esto en el departamento de La Paz, a través de esta campaña masiva denominada Vacunatón. Estos son los detalles. Hay que hablar sobre las consecuencias que va ocasionando lo que es el sarampión, porque es primordial que nuestra población del departamento de La Paz conozca justamente esto, ¿no? En primera, las complicaciones del sarampión son que puede dejarte como una secuela definitiva la sordera. Es decir, afectar lo que es al oído. Pero por otro lado, te puede dejar también un problema de ceguera y como tal afectarte lo que es de manera completa la visión. Por otro lado, dejarte una consecuencia demasiado terrible, lo podemos decir, que es una secuela neurológica como lo que son las encefalitis. Las encefalitis prácticamente tienen una consecuencia a larga data, a pronta data, que como consecuencia de la misma las secuelas neurológicas van a ser bastante, delicadas porque van a ameritar una atención médica continua, especializada y a la larga, ¿no? Por otro lado, una complicación inmediata está en lo que son las neumonías. Afecta lo que es el pulmón, por lo tanto podemos decir de que esta neumonía puede llevarte inclusive a una unidad de terapia intensiva. Y por otro lado, hablamos también en todo caso de los problemas gastrointestinales. Es decir, que las complicaciones de lo que es el sarampión son bastante altas a graves como tal y prácticamente si es que no se llega a vacunar un niño y no tiene lo que son las vacunas del sarampión, rubiola y parotiditis CRP como tal, inclusive podría llevarte lo que es a la muerte. Ahora bien, hay una medida que también se está planteando. Aquellas personas que tuvieron el contacto con una persona contagiada, infectada con el virus, van a tener que esperar al menos 3 días para poder vacunarse, inmunizarse contra este mal. El 95% de las personas no vacunadas que están en contacto con un enfermo de sarampión pueden adquirir la enfermedad. Si está entre las 72 horas, debe vacunarse. Si ha estado en contacto, ¿no? Si uno está en contacto, que sea el amiguito fulano de tal, pues se contagió estaba con sarampión, entonces todos los contactos que hay deben vacunarse, porque se van a proteger. Todavía dentro de las 72 horas la vacuna del sarampión protege, hace de que sea mucho más suave la enfermedad o puede inclusive hacer abortar prácticamente este proceso infeccioso. Tienen que vacunarse, que usted haya sido vacunado antes, pues no va a interferir en nada, más bien lo va a ayudar porque la vacunación lo va a proteger en un 95% de los casos. Una dosis, entonces vale la pena vacunarse, ir al centro de salud para recibir esta inmunización que es importante en este momento para proteger a usted. Y a raíz de este tema y esta emergencia nacional en Bolivia, el Ministerio de Educación instruyó a adelantar las vacaciones en el departamento de Santa Cruz, donde se ha declarado precisamente esta emergencia por el sarampión. Esta medida también alcanza a los municipios del Alto y La Paz. Queremos indicar que a partir del día de mañana, miércoles, jueves, viernes, y mientras dure esta epidemia del sarampión, se cambia la modalidad de modalidad presencial a modalidad a distancia, que se adelanta el descanso pedagógico de invierno en el departamento de Santa Cruz, que corresponde a partir del 30 de junio al 11 de julio por las consecuencias del brote del sarampión y que viene
incrementándose de manera acelerada, con el objeto de controlar estas medidas correspondientes y no pueda proliferarse en los otros departamentos. El tema en cuestión es entonces que va a existir esta modalidad de clases a distancia. Es importante tomar en cuenta esta determinación. Es decir, que van a continuar con algunas labores escolares. Falta muy poco para lo que representa el receso escolar de invierno, bajas temperaturas y encima del sarampión. Bueno, era ya oportuno tomar una medida de esta naturaleza. Esto es muy importante, entonces por eso lo estamos reiterando. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del caso Consorcio, que involucra ahora al ex ministro de Justicia y a, por ejemplo, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia. Se están desarrollando ya algunas aprehensiones, se dice que existirían al menos otras 2 órdenes de captura contra abogados y se estaría básicamente cerrando el círculo. Mientras tanto, se ha cautelado en todo caso ya a el expresidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Iván Conde. Hemos realizado la ampliación de las investigaciones en contra de los siguientes ciudadanos: Oscar Antonio F.A., Sergio Edwin S.Ch., por los delitos de tráfico de influencias y consorcio. Significa eso, que debemos corroborar tanto la declaración de la víctima como también la declaración del imputado. Y en este caso, en la declaración ampliatoria ha dado mayores luces a la investigación. Por motivos de reserva no puedo manifestar mayores extremos, pero sí nos ha dado pie a que podamos investigar y ampliar las investigaciones incluso en contra de otras personas que los ligaban a los elementos de convicción que han sido colectados. Entre tanto, lo que se está solicitando es que haya una investigación en torno a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional denominados autoprorrogados. Esto con el propósito de ver si ha existido algún nexo de estas autoridades en la toma de decisiones en función a esta trama de corrupción detectada. Hacer un apersonamiento y una ampliación de denuncia por organización criminal Consorcio 2. Y voy a fundamentar por qué. No solamente se han organizado esta organización criminal para atentar contra una magistrada. Esta organización ha funcionado meses, tal vez años, y han estructurado para atacar ciudadanos, bienes de las personas, etc. Yo creo que aquí hay que avanzar en todo sentido. Nosotros estamos pidiendo un informe al Consejo de Magistratura Manuel Batista Espinosa, que nos informe por qué la permuta, por qué el cambio a último momento de juez. ¿Quién autoriza? Es porque ellos sabían y están metidos. Ellos saben los consejos de magistratura. Pero claro, vuelvo a repetir, como no son ellos, a quien sea, los bolivianos hagan lo que quieran, la justicia, Consorcio en todas partes. Pero cuando le acusan a una magistrada, recién no vamos a permitir que existan consorcios, organizaciones criminales. Ingresamos ahora en el ámbito político en esta época preelectoral. Nuevamente, Evo Morales volvió a insistir que está habilitado legal y constitucionalmente, esto para estas próximas elecciones del 17 de agosto de esta gestión, ignorando nuevamente lo dispuesto por las autoridades electorales. Entonces, compañeras, compañeros, nuestra lucha es algo único junto a todo el pueblo boliviano, y eso va a continuar. Y lo que estamos viviendo en este momento es como segundo golpe. Primer golpe, 2019. Ganamos las elecciones, con golpe nos quitan el gobierno. Y ahora no quiere que participemos, sabe que vamos a ganar de lejos.
En las encuestas somos primero. Y legal y constitucionalmente estamos habilitados. Nos roban la sigla. Ya nos prestamos una sigla, otra sigla. A esos partidos que nos prestaron la sigla, les quita ilegalmente. Entre tanto, ya es un hecho que Unidad Cívica Solidaridad está negociando con el levismo para ver la forma en la que se van a articular de cara a las elecciones próximas. Se señala permanentemente que la base de negociación es que Evo Morales sea candidato a la presidencia, pero como bien se sabe, existirían al menos dos fallos constitucionales que estarían imposibilitando que Evo Morales tenga ese rol. Algunos dicen que podría ir como vicepresidente, candidato al Senado, en fin. Veremos en qué terminan estas negociaciones entonces, pero de que existen ya están en curso. Estas horas, estos días, entre hoy y mañana son definitorios, particularmente para el movimiento indígena originario campesino, que somos víctimas políticos, víctimas electorales de este gobierno. No nos permiten participar, nos están cerrando nuestro derecho de elegir o a ser elegido democráticamente el 17 de agosto, así que estamos en las últimas conversaciones en nuestro país y ojalá esta tarde, mañana, pueda haber algunos resultados para nuestra militancia que está quedando lamentablemente por culpa de este gobierno coartado de ese derecho electoral. ¿Será un buen aliado? Bueno, con respecto a estas supuestas negociaciones por parte de la UCS a la cabeza de Johnny Fernández, aún no se han brindado las declaraciones correspondientes y la población se pregunta, ¿estas negociaciones son ciertas con el levismo o con toda la izquierda? Según lo que dijo Johnny Fernández. Veamos. Alcalde, ¿pero hay un acercamiento o acuerdo como tal con Evo Morales? No hay acuerdo político, no hay acuerdo con ningún partido político. Y eso yo quiero ratificar de que nosotros los acuerdos los estamos haciendo directamente con las organizaciones sociales que están, digamos, representadas a nivel nacional. ¿Organizaciones sociales afines al señor Evo Morales, don Johnny, o no? Estas son organizaciones sociales que ellos, por propia decisión y de acuerdo a sus asambleas, ellos han tomado la decisión de apoyar nuestra candidatura a Johnny Fernández como candidato a presidente. Y segundo, ellos son los que han propuesto los candidatos a diputados y senadores. Son representantes de todas las organizaciones vivas que tiene el país y que nosotros vamos a ser respetuosos de ese mandato y de esas asambleas que se han realizado a nivel nacional. Estas últimas asambleas nacen de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, que son las organizaciones que nos han hecho llegar ya con sello y firma original de cada una de ellas, dando el respaldo a los candidatos que van a participar en esta próxima contienda electoral. Y este es un tema que particularmente está llamando mucho la atención. Se había presentado una denuncia para investigar a uno de los hijos del presidente del estado por la compra de terrenos que cuestan muchísimo dinero en Santa Cruz. Según, y lo pongo así en condicional, según el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, ya se ha dado curso a esta solicitud. Hace días atrás presentamos una denuncia al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en sentido de que el hijo del presidente Arce, Rafael Arce Mosqueira, ha comprado una propiedad en el departamento de Santa Cruz, un predio denominado Adán y Eva, por más de $3 millones. Una persona joven que lo que llama la atención es de dónde sacó esos recursos, cuál es la fuente de esos recursos. Y en ese sentido es que nosotros, en nuestro carácter de fiscalizadores, hicimos esta denuncia y hace días atrás hemos recibido la respuesta de la viceministra haciéndonos conocer de manera oficial que ha sido admitida nuestra denuncia y que se está iniciando un proceso de investigación respecto al origen de estos recursos y al origen del patrimonio del señor Rafael Arce Mosqueira.
Vamos a continuar realizando todo el seguimiento que sea necesario desde la Asamblea Legislativa hasta que se conozca la verdad y se transparente el origen del patrimonio del señor Arce Mosqueira. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que el Ejecutivo y el Legislativo están reanudando reuniones, esto para poder tratar los créditos, y se busca agendar precisamente el préstamo del JICA de $100 millones. Los que nosotros hemos realizado en la anterior reunión ha sido retomar el crédito de JICA de los $100 millones, tal cual nos habíamos comprometido en febrero con el Tribunal Supremo Electoral, y esperemos que las fuerzas políticas dentro de la Asamblea consideren esto para retomarlo en la próxima sesión de Asamblea. Definitivamente los recursos son necesarios. De hecho, la propia misión internacional de la Embajada de Japón se ha pronunciado al respecto en relación a estos recursos. Son $100 millones con un 0,1% de interés, con muchos años de periodo de gracia, y creo que es beneficioso para el país desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista económico, para las elecciones nacionales sabemos que el compromiso es para el tema del voto en el exterior, por el tema de los dólares, así que nosotros vamos a volver a plantear la idea. Tenemos ya un ejercicio realizado para que se pueda incluir en la próxima sesión de Asamblea, y seguramente el día de hoy lo vamos a plantear. Como se ve, entonces ya se estarían aprobando varios préstamos. El tema en cuestión es que se tiene que pagar a veces porque se contrae la deuda, no ha sido aprobada, se puede devolver los dineros, pero estos inclusive quedan registrados en el Banco Central de Bolivia y se tienen que pagar los intereses. Y si no se utilizan esos créditos, entonces la deuda internacional que tiene el país se amplía, el margen se amplía y está faltando dinero para la gasolina. Con todo, se espera que estos recursos provenientes de la cooperación japonesa se usen efectivamente y para el fin por el cual han sido concebidos. Lo que vamos a hacer fundamentalmente es hacer un desglose en qué estamos, cómo avanzamos, cómo le damos al país transparencia en los créditos. Hasta este momento, como ustedes saben, hay más de 4.200 millones que se han aprobado en créditos, y desde el 2020 hasta la fecha. ¿La posibilidad de viabilizar este crédito? Sí, siempre hay la posibilidad en la medida en que haya transparencia por parte del Gobierno Nacional y al mismo tiempo tengamos algún compromiso del Gobierno Nacional para ejecutar cierto tipo de proyectos de ley en el Parlamento Nacional. Sin embargo, hay peros por parte de los legisladores para estas aprobaciones de los créditos. Desde la bancada de Creemos piden recuperar la facultad de las interpelaciones y censuras a autoridades de Estado para poder aprobar estos créditos. Vamos a una pausa, la primera aquí en 24 horas. Cuando retornemos estaremos hablando de los precios de la canasta familiar, cuál es su indicador. Y muchos más temas que tienen que ver con la economía. No se vaya, los detalles al volver. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a retornar con el tema que habíamos puesto a su consideración antes de la pausa. Hablemos de los precios de productos de la canasta familiar. Se indica, según el reporte oficial, que el kilo de carne de pollo ya estaría cotizando en 17 bolivianos. Sin embargo, algunos otros reportan que todavía está en el orden de los 20 bolivianos. Precio muy alto. Lo que sí ya existe en el mercado es más carne. También se está indicando que el precio habría descendido, sí, en este producto, de una manera mucho más importante. Después de los bloqueos de caminos que han golpeado muy fuertemente a todo nuestro país, sobre todo en el tema agropecuario, cómo se ha evidenciado la baja de los precios en los productos. Nos referimos a la papa, al tomate, a la cebolla, a la zanahoria. Miren, en el tema de la papa, en los días de bloqueo, la arroba ha estado en 66 bolivianos. Ha pasado algunos días después del bloqueo, ya estamos en 40 bolivianos. La carne de pollo en esos días, lo mismo, ha bajado drásticamente, ¿no? El día de hoy hemos visto en las noticias que está incluso a 21, 21.50. Por lo tanto, estamos retornando a la normalidad y vamos a ir
bajando los precios. Debería estar el pollo hacia el consumidor, desde los productores mayoristas, a 16 a 17 bolivianos. Ese es el costo. Y desde el sector empresarial han anunciado que los bloqueos evistas han provocado una pérdida de 180 millones de dólares para diferentes sectores. 15 días de bloqueos se han acumulado alrededor de 180 millones de dólares en afectaciones solo a las exportaciones, ¿no? Entonces, si a esto se le suma la afectación que se ha tenido al mercado interno, es una afectación muy grande, ¿no? Entonces, por lo cual, desde el sector exportador hacemos un llamado a los candidatos que están en campaña actualmente a que consideren dentro de sus planes de gobierno y sus propuestas el hacer una lucha muy fuerte contra el tema de los bloqueos. Este tema debe quedar finalmente por ley. La Constitución garantiza la protesta, garantiza las movilizaciones, sin embargo también garantiza la libre transitabilidad. En todo caso, debe quedar como parte de los planes de gobierno, de las propuestas de los candidatos, una lucha frontal contra el tema de los bloqueos por el daño que se le hace a la economía nacional. Es un evento político-económico muy importante que está siendo convocado por el Foro Agropecuario, es decir, por quienes detentan básicamente todo lo que representa el empresariado en este rubro, el agropecuario, reitero. En ese sentido se ha convocado a líderes políticos que están terciando en las elecciones. Van a haber preguntas para ellos, lo que esperan es garantía para sus inversiones en caso de ser elegidos. Sí, realmente estamos muy contentos como sector agropecuario nacional, a la cabeza de la CAO de Confeagro, que ya han empezado a llegar las delegaciones de otros departamentos, del Beni, de Cochabamba, de Tarija, de todo el país, ¿no? Todo va a estar presente el sector agrícola el día de mañana, 25, a partir de las 8:30 de la mañana, donde discutiremos las políticas agropecuarias del país. Nuestro título, decisiones que cosechan futuro, creo que es lo que necesita Bolivia, necesita un golpe de timón, necesita sincerarnos como políticos, como bolivianos, hacia dónde queremos ir. Y creemos que el sector agropecuario es fundamental para el futuro de Bolivia. Si el agro muere, Bolivia se hunde, y siempre lo hemos dicho. Y estamos dispuestos a trabajar, a ayudar a salir de esta crisis económica, de esta crisis energética que está pasando el país. Esperemos que el día de mañana los 4 candidatos estén presentes, donde vamos a debatir las propuestas que tenemos para el país desde el punto de vista de la diversidad agropecuaria nacional. Cambiamos ahora de tema, ya que el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en el país afectó a este ilícito en más de 4,7 millones de bolivianos en 10 días. Aquí los detalles. En lo que respecta el comiso de productos, especialmente de lo que es el contrabando a la inversa, desde el 14 al 23 de junio, se han realizado los siguientes comisos en la localidad de Huaki. El día de ayer se ha comisado aproximadamente 2.500 kilos de carne de cerdo. En Chuba se ha realizado un comiso de 404 unidades de pollo. En el sector de Bermejo se ha realizado el comiso de 7.126 unidades de huevo. En Yocoyoco se ha realizado un comiso de productos secos, aproximadamente de 117 sacos. Y maíz en el sector de Achacachi, 400 quintales. En lo que respecta al contrabando de importación, se ha realizado la incineración de 3 camiones que estaban ingresando por pasos clandestinos, 3 camiones F12 que estaban transportando mercadería de ropa usada y de igual manera un camión con repleto de tenis usados.
Pese a la crisis, pese a un contexto muy adverso, se están desarrollando todavía acciones muy importantes y dentro de estas acciones están algunos convenios, fundamentalmente de intercambio comercial entre Bolivia y Chile, pero entre privados. Es necesario desarrollar el país y también el norte chileno. Ahí, por ejemplo, hay un importante potencial de hacer la presión el proyecto de que pase un corredor bioceánico por Bolivia. Esa es una primera intención, ¿no? Bolivia exporta mucho mineral a través del norte chileno, exporta granos, hemos visto nosotros ayer en forma física, la cantidad de soya que pasa a través del puerto, la cantidad de minerales que están saliendo, y obviamente esto crea una actividad comercial grande porque entra inclusive, como mencionaba, el turismo, la gastronomía, etcétera, hay una cantidad de rubros que se van generando a través de estas relaciones. Lo importante es haber establecido el flujo y la comunicación vía aérea en este momento con Chile, pero esto es el inicio, algo que el Consejo Empresarial Boliviano, chileno, en Bolivia ha estado buscando por mucho tiempo. Vamos a hablar ahora de la lucha contra el narcotráfico. Esta vez Bolivia y Chile están realizando un cruce de información tras la detención de 6 militares chilenos y un civil con droga. Respecto al caso de los militares que han sido aprehendidos en el territorio chileno, donde supuestamente funciona la información que ha sido compartida en distintos medios de comunicación, inmediatamente se ha instruido que a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y los pares de la policía en Chile se haga el cruce de información respecto a cuáles serían las circunstancias, cuál sería el destino presunto de esta droga que ha ingresado a este país y por otro lado también cuál sería el modus operandi. Como ustedes conocerán, son 7 personas que han sido aprendidas, entre ellos un civil y 6 suboficiales que responden justamente a la Fuerza Armada de ese país, por lo cual dentro ya de su legislación ellos realizarán el trámite correspondiente. Sin embargo, como lo manifiesto, se ha instruido a través de sus pares con Chile que la policía pueda realizar el cruce de información correspondiente. Hablemos ahora de Arturo Murillo, el exministro de Gobierno que permanece en Estados Unidos. Es muy llamativo y particular el hecho que el gobierno federal de ese país no lo haya expulsado inmediatamente. Según algunos activistas, abogados de activistas, Murillo próximamente sería expulsado. Pero la pregunta aquí es por qué no se lo hizo inmediatamente, como sucede habitualmente. Se quedará en Estados Unidos. Algunos dicen que tiene poca posibilidad de permanecer en ese país. Sobre la situación jurídica del señor Murillo, él se encuentra ahora detenido momentáneamente en un centro de migrantes, ¿no es cierto?, que está a cargo del gobierno de Estados Unidos. Entonces estamos a la espera hoy para que le asignen un número. Ese número va a permitir la ubicación exacta de dónde está este ciudadano y realizar y verificar el trámite correspondiente del trámite administrativo, ¿no es cierto?, que así se lo denomina, es un trámite administrativo ante el juez migratorio. En ese sentido, existen varias posibilidades, entre varias que ayer explicábamos. Una de ellas es, por ejemplo, una vez más, en que él pueda solicitar como defensa el tema de solicitar al gobierno norteamericano el asilo correspondiente, pero de los hechos verificados y los antecedentes referidos, no tendría razón de ser este asilo porque él no es un perseguido político. Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de las elecciones generales y los preparativos para todo esto. Y también vamos a hacer referencia a Carlos Romero. Irá como candidato por la alianza de Andrónico Rodríguez. Los detalles al volver, no se vaya. Retornamos con más información en el noticiero 24 horas. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar del panorama preelectoral y las diferentes medidas que se van tomando rumbo a estas elecciones generales. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseveró que se van a tomar acciones, esto para poder garantizar el desarrollo de estas próximas elecciones presidenciales del 17 de agosto. Nuevamente nos enfrentamos a una dramatización de los sectores afines al levismo.
No voy a referirme más a ese tipo de declaraciones que surgen porque sabemos que tiene una finalidad que es victimizar a cierto personaje y de alguna manera afectar la paz social en todo el territorio nacional. Entonces, es importante manifestar que como Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, estamos trabajando incansablemente, no solo para garantizar la paz social en el territorio nacional, sino para la defensa de los derechos humanos, pero principalmente para resguardar y dar seguridad a las elecciones en nuestro país. Porque como ustedes saben, el trasfondo de todas estas movilizaciones es imponer una candidatura que su defecto, si esta no se hace violando todo lo que es la normativa, ellos mismos han manifestado que no van a permitir el desarrollo de elecciones en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos como objetivo claro que es garantizar las elecciones en paz, en el marco de la seguridad y también en el marco de las funciones que tenemos. Y hay muchos hitos que se están cumpliendo dentro de lo que es el calendario electoral. Uno de ellos tiene que ver con la presentación de fotografías para la impresión de la boleta electoral. Ese plazo se cumple en las próximas horas. Evo Morales, como no está participando, su foto no está, ¿no es cierto? Entonces ha amenazado con volver a marchar, en fin. Desde el alto le piden, le recuerda que aquello ya básicamente sería anacrónico en función a los tiempos que están corriendo. Ya estamos cansados de amenazas manifestando que si no aparece el expresidente Evo Morales en la papeleta van a bloquear. En el Alto no va a suceder y dudo mucho que suceda en La Paz. Lo que sí siempre hemos visto estas amargas experiencias donde han muerto incluso compatriotas bolivianos. En el Alto no vamos a acatar ningún tipo de bloqueo político. En otra noticia, tildan de traidor al exministro Carlos Romero. Al respecto, el diputado del Movimiento al Socialismo, Ángelo Céspedes, perteneciente al ala evista, aseguró que Carlos Romero figuraría en la lista de candidatos de Andrónico Rodríguez e iría como vicepresidente por la Alianza Popular. Estas fueron sus declaraciones. ¿Quién es el último traidor? El último traidor se llama Carlos Romero Bonifacio. Hubo una reunión por si acaso y espero que él me responda. Convocó a dirigentes que eran de nosotros, Androniquita, y hubo una reunión en la avenida Banzer, donde Carlos Romero, con la estructura de Andrónico Rodríguez. Repito, Andrónico Rodríguez está reciclado, todo lo que no sirve lo está agarrando. Carlos Romero se está yendo con Andrónico Rodríguez. ¿Qué hace Carlos Romero? ¿O es que Carlos Romero quiere ser vicepresidente de Bolivia? ¿Será que eso le está ofreciendo a lo mejor Andrónico Rodríguez a Carlos Romero? En todo caso, Carlos Romero ha rechazado que sea candidato. Inclusive en extensas conversaciones con periodistas en Santa Cruz, ha señalado que ya ni siquiera es parte del bloque evista. En otras palabras, se habría alejado de Evo Morales. Claro, esa línea puede ser muy tenue, pero en fin, el hecho en cuestión es que él dice que con su ausencia va a responder todas aquellas acusaciones de traición. Resumen otra vez, él dice, no soy candidato. Acerca de una supuesta candidatura mía con Andrónico Rodríguez o algo parecido que se habría afirmado. Quiero rechazar categóricamente esa afirmación por varias razones. La primera es uno de mis principios favoritos. Hasta en la guerra existe ética. Y al tomar nota de esa noticia, lo primero que hice fue intentar tomar contacto con la candidata a la vicepresidencia de Andrónico Rodríguez. Lamentablemente no logré la comunicación. En segundo lugar, nadie me ha consultado sobre una candidatura a la vicepresidencia, una diputación, a la senaturía, ni nada que se parezca. Y tampoco parece muy atractivo ser candidato a las elecciones, no es algo que a mí me preocupa, ni me interesa, ni nada que se parezca. Están muy caras las imprentas para hacer campaña.
Y la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, quien también es candidata presidencial rumbo a estas elecciones del 17 de agosto, informó en las últimas horas que aún no ha evaluado presentar su renuncia a su cargo actual y dedicarse así a la campaña electoral junto al partido político Morena. Ella dice que aún continúa cumpliendo con su agenda municipal. Mira, no, yo no he interrumpido mi trabajo hasta el día de hoy, sigo haciendo inicios de obra, entregando obras, sigo viendo el tema administrativo, no he tenido ningún percance y si es necesario lo haré, pero mientras tanto no he visto la necesidad de hacerlo. Mira, todavía no, yo no estoy, no me he involucrado al 100%, estoy muy preocupada por la situación que tiene mi compañero Damián allá en Sucre, he hecho una pausa porque necesitan, bueno, creo que es importante también ser empáticos con la situación que está pasando y esperamos Dios mediante pueda recuperarse. Último corte comercial aquí en 24 horas. Al volver tendremos información internacional. Israel se ha declarado ganador de esa guerra relámpago con Irán. Y en noticias de espectáculo, Ana Bárbara habla de infidelidad. Los detalles al volver, quédese con nosotros. Gracias por seguir junto a 24 horas. Continuamos con este espacio muy esperado por todos ustedes. A continuación, quiero reportar. No lo olvide, usted se puede contactar con un video, una imagen, un mensaje a nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. Comenzamos. Nos informan desde la ciudad del Alto. A través del siguiente video denuncian el robo a una vivienda que se ubica en la zona Cosmo 79. Denuncian que se llevaron 2 televisores, garrafas, fideos, arroz, guitarras y más de 20 mantas. Se busca identificar a los antisociales y el vehículo utilizado. Ciudad de La Paz. A través del siguiente video reportan que la sede de gobierno amaneció con humareda por las quemas en la noche anterior de San Juan. Vamos a continuación al panorama internacional de las noticias. Vamos a hacer referencia a lo que ha acontecido entre Israel e Irán. Por supuesto, los israelitas se han declarado ganadores y en ese sentido se están convirtiendo en una potencia en esa región, en Oriente Próximo. Tendremos todos los detalles. Pero también vamos a hablar de la penosa situación de los gazatíes que son asesinados sin piedad cuando van en busca de algo de alimentos. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Hemos logrado una victoria histórica y esta victoria permanecerá grabada en la memoria para las generaciones venideras. Hemos neutralizado 2 amenazas existenciales inmediatas que se cernían sobre nosotros, la amenaza de exterminación por bombas nucleares y la amenaza de exterminación por 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel pronto habría enfrentado el peligro de la aniquilación. Tras conocerse el alto el fuego, muchos ciudadanos en Teherán mostraron alivio. Durante casi 2 semanas, los ataques de Israel mataron a cientos de civiles. No he podido dormir bien en 12 noches y hoy, después de 12 días, por fin salí. Me enteré del alto el fuego y decidí dar un paseo. Y sinceramente, si hay paz, ¿por qué iba a oponerme? Otros mostraron sus reservas. Espero que mantengan su compromiso con el alto al fuego. La historia ha demostrado que nunca lo han cumplido del todo, pero aún así espero que esta vez lo hagan, porque nos conviene a nosotros y también a ellos. En Israel, con decenas de muertos, también muchos expresaron alivio por la tregua, pero las dudas sobre el compromiso por mantenerla también se dejaron ver. Me alegró mucho enterarme del alto el fuego esta mañana. Lamentablemente es un poco tarde para mí y mi familia, porque nuestra casa quedó totalmente destruida en los recientes bombardeos del domingo pasado.
Pero como dicen, más vale tarde que nunca. Y espero que este alto el fuego sea un nuevo comienzo para Israel, para Irán y para Oriente Medio. El frágil cese al fuego parece haber superado su primera prueba tras las acusaciones cruzadas de violaciones entre Israel e Irán y las amenazas de represalias. Israel denunció que 2 misiles iraníes fueron lanzados hacia el norte de su territorio unas 3 horas después del inicio de la tregua, y su ministro de Defensa ordenó responder con dureza, más allá de que Teherán desmintió haber lanzado esos proyectiles y también acusó al ejército hebreo de haber atacado 1 hora y media después de iniciado el alto a las hostilidades. Finalmente, la respuesta israelí se limitó a un bombardeo contra una instalación de radares cerca de la capital iraní. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que tras una llamada con el presidente Donald Trump, Israel se abstendría de otros ataques. Aún así, la región contiene el aliento para ver si esto marca el fin de 12 días de una intensa guerra aérea que siguió incluso hasta el filo de las 7 de la mañana, hora local, fijada para el comienzo del cese al fuego. En sus bombardeos de las primeras horas del martes, Israel atacó decenas de objetivos en Irán, incluyendo lanzadoras de misiles, y también mató a otro científico de alto rango del programa nuclear. La Defensa Civil de la Franja de Gaza anunció el martes que cerca de medio centenar de personas que esperaban recibir ayuda humanitaria fueron abatidas y decenas más resultaron heridas por disparos israelíes cerca de centros de distribución en el territorio palestino. Un paramédico entrevistado en el Hospital Nasser de Gaza afirmó que el 60% de los heridos trasladados al hospital de campaña de la Cruz Roja está en estado grave y la mayoría va a morir, y aconsejó a la población que no acuda a los centros de ayuda. Todos los días nos enfrentamos a este escenario: mártires, heridos y cifras insoportables. Los hospitales no pueden atender el número de víctimas que llegan. Debido a las restricciones impuestas a la prensa en el territorio palestino y a las dificultades de acceso, no se pudo verificar de manera independiente la información suministrada por Defensa Civil. Israel impuso a principios de marzo un bloqueo humanitario al territorio, parcialmente aliviado a finales de mayo, que provocó gravísimas penurias de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. La Fundación Humanitaria de Gaza, un organismo con financiación opaca respaldada por Estados Unidos e Israel, gestiona 4 centros de distribución de comida en Gaza, sobre todo en los sectores donde tuvieron lugar los disparos el martes. El mundo se enfrenta a la situación geopolítica más compleja en décadas. Eso dijo el martes a la AFP el director del Foro Económico Mundial, antes de una reunión del grupo en la ciudad china de Tianjin. Hasta ahora, la geopolítica no ha tenido un impacto tan severo en el crecimiento global, pero ahora estamos empezando a ver que también está impactando en el crecimiento global, con las últimas cifras de crecimiento para este año, donde esperamos un crecimiento claramente inferior al del año pasado. La reunión, conocida como el Davos de verano, coincide este año con la participación de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel. También tiene lugar después de meses en los que la economía mundial se ha visto afectada por la guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense Donald Trump. El Banco Mundial rebajó este mes su pronóstico de crecimiento mundial para 2025 al 2,3% frente al 2,7% anterior, tras una rebaja similar del Fondo Monetario Internacional. Se espera que casi el 30% del crecimiento mundial este año pertenezca a China, cuya economía ha sido afectada por varios años de crisis del sector inmobiliario y por el débil consumo interno. Vamos ahora con las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Tenemos noticias de Ana Bárbara. Esta vez lloró al contar la traición por parte de José Emilio Fernández. Tenemos los detalles, pero también tenemos noticias de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, que está de fiesta y cumple 38 años. Veamos. Lionel Messi celebra hoy su cumpleaños número 38, en plena actividad y liderazgo dentro del campo. A pesar de no anotar en el reciente partido ante Palmeiras en el Hard Rock Stadium, su actuación fue clave para que el Inter de Miami avanzara a octavos del Mundial de Clubes. El entrenador, Javier Mascherano, lo calificó como un líder dentro y fuera de la cancha, destacando su influencia sobre el equipo. Desde su llegada al club en 2023, el argentino ha demostrado que su paso por la MLS no es un retiro anticipado. Con 8 balones de oro, 2 Copas de América y un Mundial, Messi mantiene su nivel técnico y su competitividad
intactos. A un año del Mundial 2026, podrá convertirse en el primer jugador en disputar 6 ediciones. Mientras tanto, sus actuaciones siguen dejando huella, como su reciente golazo ante el Porto, o su conexión con Luis Suárez, reviviendo la magia del Barcelona. Ana Bárbara enfrenta una difícil etapa familiar debido a su distanciamiento con José Emilio Fernández Levy, hijo de su expareja José María Fernández El Pirru y Mariana Levy. Aunque en el pasado la cantante lo trató como a uno de sus propios hijos, en los últimos años su relación se ha visto afectada por una serie de declaraciones. Las palabras y actitudes del joven hacia Ángel Muñoz, actual pareja de la intérprete de Bandido, han hecho que ambos se hayan distanciado, así como un hecho que la cantante considera como una traición. Desde hace tiempo, José Emilio Fernández Levy ha hecho públicas sus preocupaciones sobre la convivencia entre Muñoz y los hijos de Ana Bárbara. Mis hermanos a lo mejor y sí corren peligro, y si corren peligro es porque están viviendo en la misma casa de un señor que ya todos conocemos, se llama Ángel Muñoz. Lo único que necesito es saber que mis hermanos están bien, expresó en una entrevista. En varias ocasiones, Ana Bárbara ha intentado mantenerse al margen de los escándalos, pero también ha dejado claro que, pese al cariño que siente por José Emilio, no puede tolerar ciertas acciones. Mi amor de madre es inamovible, pero hay personas que por más amor que yo les haya dado, si me traicionan, si traicionan a una madre, es muy difícil esto aceptarlo, confesó. Los días han dejado de ser nublados, sobre todo en occidente del país, pero la sensación térmica es muy baja. A continuación para ustedes, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales y le presentamos la plataforma X, ex Twitter, con los últimos pronunciamientos. Bien, así llegamos a la recta final de esta tercera edición del noticiero 24 horas. Muchas gracias como siempre a cada uno de ustedes por acompañarnos. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, que descanses, amigos, amigas. Ha sido un placer haber compartido con ustedes este resumen noticioso. Nos reencontraremos entonces en la primera edición. Permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana con más información. Declaran alerta nacional por sarampión. Habrá clases a distancia en La Paz. En la ciudad del Alto, el número de enfermos confirmados es de 6. Se estima que cada enfermo contagia por lo menos a 15 personas. El mal avanza con rapidez. Las autoridades apelan a la vacunación como remedio inmediato. Continúan las aprehensiones por el caso Consorcio y Siles sigue hospitalizado. La Fiscalía detiene a funcionario de bajo rango de Coroico. Hay por lo menos otros 2 mandamientos de captura por ejecutar. Entre tanto, cautelan al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Unidad Cívica Solidaridad negocia con Evo Morales posible candidatura y la de sus seguidores. Pese a que la semana pasada negaron algún tipo de acuerdo, hoy sí reconocen acercamientos. Se afirma que Morales insistirá en ser candidato presidencial pese a que podría ser inhabilitado oficialmente. Garantizan elecciones en paz ante amenazas evistas. Autoridades de gobierno afirman que los bolivianos tendrán todas las garantías necesarias el 17 de agosto para poder sufragar. Carlos Romero niega ser candidato de Andrónico Rodríguez. En extensas declaraciones a medios de comunicación confirmó su alejamiento de los evistas y negó que haya pactado con el presidente del Senado. Afirma que su respuesta será su ausencia. ¿Será? Reportan afectación al contrabando por 4.7 millones de bolivianos. Desde el gobierno se reportan que los operativos de control detectaron volúmenes importantes de alimentos que salían del país, sobre todo con destino a Perú. Aprobarán más créditos en el legislativo. La acción tiene como propósito abrir una ventana de auxilio al gobierno que paga más por la deuda que no usa y que causa pérdida al Estado. En noticias internacionales, Israel se declara ganador de la guerra relámpago contra Irán. Matanza de gazatíes sin piedad en la franja cuando van a conseguir algo de comida. Todas las noticias están en 24 horas.